semana anterior todo lo que era huesos de miembro superior y articulaciones, ¿sí? Entonces nos queda por ver de miembro superior solamente la parte de músculos. Los músculos, igual que dividíamos lo que era huesos, ¿sí? Lo vamos a dividir en segmentos. O sea que vamos a hablar de los grupos musculares que corresponden al hombro, los que corresponden al brazo, al antebrazo y a la mano, ¿sí? Vamos a empezar con los músculos del hombro, ¿sí? Que están agrupados alrededor de la articulación y son 6, ¿sí? Vamos a encontrar que el más superficial, el más visible de todos es el músculo deltoides, ¿sí? Que es un músculo de forma triangular que está envolviendo la articulación del hombro, ¿sí? El deltoides es el que le da la forma al hombro, ¿sí? Tiene como inserción proximal la parte del tercio externo de la clavícula, todo lo que es el contorno del acromion y la espina del omóplato, ¿sí? Fíjense que acá estamos viendo la porción anterior en su inserción clavicular y parte del acromion. Acá vemos la porción media insertándose en el acromion y en la imagen de abajo vemos toda la parte de la inserción acromial y en la espina del omóplato, ¿sí? O sea que está envolviendo la articulación del hombro. Todos los fascículos que tienen ese origen que acabamos de ver, ¿sí? Van a converger, es decir, que van hacia un mismo punto en lo que llamamos la B deltoidea del húmero o impresión deltoidea, o cresta rugosa para el deltoide. A ver, le encontramos más nombres, ¿sí? Pero esa sería, en la cara externa del húmero, ¿sí? Esa sería entonces la inserción distal. Teniendo en cuenta todas estas inserciones que están como envolviendo la articulación del hombro, nosotros lo vamos a dividir en aproximadamente 3 fascículos. En realidad son más porciones, serían los fascículos. Sí, en realidad se le cuentan hasta 7, pero vamos a hablar solamente de 3, que va a ser una porción anterior, que es la que vemos acá, ¿sí? Una porción externa, que es la que vemos en esta imagen. Ven que ahí se notan bien las líneas demarcatorias, ¿sí? O sea, está separado como para poder identificar las porciones. Y una porción posterior, que es la que nace en la espina del omóplato. ¿A qué se debe que lo dividamos en porciones? A la acción que va a tener cada uno, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, esta porción que está acá, que nace de la clavícula y parte del acromion, se ubica por delante de la articulación. Entonces, cuando nosotros queremos aproximar los puntos de inserción, que estaría aproximadamente acá, la B deltoidea, y la queremos traer para acá, ¿qué les parece que va a pasar con el húmero? ¿Hacia dónde se va a dirigir? Hacia adelante, ¿sí? Lo que va a estar haciendo en realidad es una flexión de hombro, ¿sí? Lleva el húmero hacia adelante, esta porción, ¿sí? La porción anterior. Pero si nosotros miramos esta, acá, esta es la que está bien lateral, ¿qué les parece que va a hacer cuando quieramos llevar esto, aproximarlo a esto? Va a llevar el hombro, ¿sí? El húmero, el brazo, ¿sí? En abducción, ¿sí? Hacia afuera. Y si vemos esta porción, lo lleva hacia la extensión, exactamente. Por eso lo dividimos en porciones, ¿sí? Nada más que por una cuestión funcional. ¿Qué acción tiene cada porción? Entonces lo dividimos en una porción anterior, una porción media y una posterior. Si ustedes tienen que hablar de la acción del deltoides en conjunto, ¿cuál va a ser? ¿Qué les parece? ¿Cuál va a predominar de todas? La abducción. Nunca un músculo o muy pocos músculos hacen los dos movimientos. Si hace abducción, no hace aducción. En realidad, el deltoide sí lo haría, pero es complicado. Vamos a dejarlo como abducción nada más, ¿sí? Y con un componente flexor y un extensor, porque también por sus inserciones tiene eso, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los músculos que están en relación más con la escápula, ¿sí? Como son
el supraespinoso y el infraespinoso, que se ubicaban en la fosa que lleva el mismo nombre, ¿sí? Fosa supraespinosa y fosa infraespinosa, es decir, por arriba y por debajo de la espina del ómero. El supraespinoso entonces va a estar ubicado en la fosa supraespinosa por arriba de la espina, ocupa toda la fosa, cruza por debajo del acromión, es el que vemos allá arriba, ¿sí? Cruza por debajo del acromión. En realidad, entre el acromión y la apófisis coracoides hay un ligamento importante que se llama ligamento acromio-coracoideo, que hacen una especie de bóveda, ¿sí? Como un techo. Entonces cruza por debajo de esa bóveda acromio-coracoidea, se desliza sobre la articulación para terminar en la carilla superior del troquíter. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el húmero tenía dos eminencias, una anterior y una externa? La anterior era el troquín, que era la más chiquita, y la externa era el troquíter, ¿sí? Que es más grande. En esa se iban a insertar los músculos del manguito rotador. Entonces, supraespinoso es uno de los músculos del manguito rotador, ¿sí? Este que está ubicado bien sobre la articulación, fíjense, si se inserta acá, cuando quieramos aproximar esto a esto, a los dos puntos de inserción, ¿qué va a pasar con el húmero? Exacto, va a ser abducción. O sea que trabaja junto con el deltoides. Son compañeros de trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos este es abductor. Y está inervado por el nervio supraescapular que pasaba, no se ve acá, por la escotadura que había acá arriba en el borde superior del omóplato. ¿Sí? La escotadura por acá. Después tenemos en la fosa infraespinosa, que es bastante más amplia, el músculo infraespinoso que ocupa toda la fosa, dejando libre el borde axilar del omóplato, ¿sí? Y de toda esa fosa infraespinosa se dirige también al troquíter, ¿sí? Pero por debajo, ¿sí? Perdón, por fuera más hacia atrás, digamos, de adelante hacia atrás estarían supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Si en ese orden en las carillas del troquíter, sea anterior, superior y posterior o anterior, medio y posterior. Cuando se contrae, ¿qué les parece que va a hacer? Si yo quiero aproximar esto acá. Fíjense que este va por detrás de la articulación. Ajá, eso. ¿Qué es? Decirlo fuerte. Una rotación externa, ¿sí? Es rotador externo, porque este está pasando por detrás de la articulación, entonces tira hacia atrás y hace que gire el húmero. ¿Vamos bien hasta ahí? Y fijador, sí, porque fija la articulación ahí. Cuando necesitamos mover, por ejemplo, el muñón del hombro, fija el húmero. Bueno, vamos a ver ahora el redondo menor, que es el tercero de los tres que se insertan en el troquíter, ¿sí? Y este va a tener una inserción proximal u origen en el borde axilar del omóplato, ¿sí? En el borde axilar del omóplato. Por supuesto, ahí dice también, pues está más detallado, los tabiques que los separan del redondo mayor y del subescapular y del infraespinoso, ¿sí? Y este va a ir a la carilla media del troquíter junto con quien vimos recién, subescapular, con el infraespinoso. Me confundí el infraespinoso con el subescapular. Bueno, este entonces va a estar en el borde axilar, dijimos, del omóplato, por arriba va a tener al infraespinoso y más hacia abajo acompañándolo, fíjense acá, el hermano mayor, el redondo mayor, ¿sí? Redondo mayor. Este está inervado por el nervio circunflejo, ¿sí? Ya no es por el supraescapular. Y este va a ser también rotador externo y fijador porque tiene casi la misma disposición del infraespinoso. ¿Sí? Es más oblicuo todavía, ¿sí? Y después vamos a tener al redondo mayor, que se va a insertar por debajo, en el borde axilar, por debajo
del redondo menor, ocupando el ángulo inferior de la escápula y la parte más inferior del borde, ¿sí? Y de ahí se va a dirigir hacia adelante, ¿sí? O sea que lo acompaña el redondo menor un trayecto, pero después se separa y se cruza por debajo, o sea, cruza entre el tórax y el húmero, ¿sí? Y se va para la parte anterior del húmero para terminar, fíjense, en la corredera bicipital, que era ese espacio que había entre las dos tuberosidades, por donde pasaba el tendón del bíceps, ¿se acuerdan? Bueno, en el labio interno, ¿sí? O sea, en la parte más interna de esa corredera, ahí se va a insertar el redondo mayor, ¿sí? Separándose de este. Este va por detrás de la articulación, este ni siquiera roza la articulación, cruza hacia anterior y se inserta un poco más por debajo, ¿sí? Hasta ahí vamos. ¿Qué les parece que va a ser? Sí, rota internamente y lleva el brazo hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás y hacia adentro, las dos cosas. Porque si nosotros queremos aplicar esto acá, ¿sí? Lo lleva en esa vista, vamos a ver que lo aproxima, o sea que lo va a llevar hacia adentro. Pero como viene desde la parte posterior, también lo lleva hacia atrás, ¿sí? Y como cruza para adelante, también lo rota hacia adentro. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, fíjense un poquito acá, vamos a abrir un paréntesis. Dice, el triángulo que forma el borde superior con el redondo menor está atravesado por la porción larga del tríceps, ¿sí? El tríceps es el músculo posterior del brazo, ¿sí? O sea que este músculo con están atravesados por la porción larga del bíceps que viene acá. Se hace como un tejido ahí entre los músculos, ¿sí? Como una trama. Formando, dice, dos espacios. El cuadrilátero húmero tricipital, o sea, entre el húmero, entre el húmero y la porción larga del tríceps, ya los vamos a ver, ¿sí? Y el triángulo homotricipital, o sea, entre el omóplato y la porción larga del tríceps que viene acá, ¿sí? Ahí. Este músculo, seguimos con este, está inervado por el redondo mayor del plexo braquial y ya dijimos cuál era la acción. Vamos a ver ahora, ahí están los espacios. Esto es una vista posterior de la articulación del hombro, ¿sí? Acá vemos la escápula con el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, todos insertados en el troquíter, ¿sí? Formando los músculos del manguito rotador. Y después tenemos lo que veíamos recién, el redondo mayor que se cruzaba, o sea, se separa del redondo menor y se va hacia anterior, y la porción larga del tríceps, ¿sí? Y ahí quedan delimitados tres espacios en realidad. El primero que nombramos es el cuadrilátero húmero tricipital. O sea que vamos a tener en este cuadrilátero, este espacio, estos espacios que quedan siempre son atravesados por algo, ¿sí? Por eso los estudiamos. En este caso, fíjense que está atravesado por la arteria y la vena circunflejas y el nervio circunflejo o axilar, ¿sí? Por ese lugar cruzan esos vasos sanguíneos y ese nervio. El nervio circunflejo es el que inerva al redondo menor y al deltoides también, ¿sí? Entonces, ese espacio va a estar formado por el húmero por fuera, ¿sí? La pared externa, digamos, sería el húmero. El redondo menor sería la pared superior. La porción larga del tríceps sería la pared interna y el piso, el redondo mayor, ¿sí? Entonces, techo y piso, redondo menor y redondo mayor. Y las paredes, la externa el húmero y la interna la porción larga del piso. Ese es el cuadrilátero húmero tricipital, o sea, entre húmero y tríceps.
Y después tenemos el triángulo homotricipital, que es entre la porción larga del tríceps, también, el redondo mayor también, pero como borde superior vamos a tener al redondo menor, ¿sí? Ese es el triángulo homotricipital. Y por ahí lo que va a cruzar es la arteria circunfleja del escápulo, ¿sí? Por ese espacio. Y por último tenemos el triángulo húmero-tricipital, ¿sí? O de Avelino Gutiérrez, que es este que vemos acá más chiquito, que es el espacio que queda cuando la porción larga del tríceps se empieza a separar del húmero para ir a buscar su punto de inserción, ¿sí? Entonces nos queda el húmero por fuera, la porción larga del tríceps por dentro y el redondo mayor por arriba, ¿sí? Y por ahí van a cruzar el nervio radial y la arteria humeral profunda que bajan por el canal de torsión. ¿Se acuerdan del canal de torsión de la cara posterior? Bien. ¿Sí? ¿Quedó? Esos espacios. Estos serían eh, dependencias, digamos, de los músculos o espacios que quedan entre los músculos. Vamos a ver ahora el subescapular, que es el otro músculo que está en relación con la escápula, ¿sí? Pero ocupando todo lo que es la fosa subescapular en su cara anterior. Fíjense, esto que vemos acá arriba, que es el acromion. Bien, esto, apófisis, ¿cómo se llamaba? Coracoidea, bien, apófisis coracoidea. Esto sería el borde, ¿no? No está la clavícula acá. El borde superior del omóplato, este es el borde espinal, ¿sí? ¿Se ubican? Borde espinal, la clavícula tendría que estar acá arriba, acá, ahí es, arriba, ¿sí? Esto ya viene de más abajo, acá estaría terminando el omóplato por ahí, ¿sí? Y esto que vemos acá es el húmero, ¿sí? Con el tendón de la porción larga del bíceps, está dibujadito en negro ahí, muy esquemáticamente arriba de la imagen, ¿sí? Y el tendón de la porción corta del bíceps acá. Esto sería toda la articulación cubierta por los tendones de los músculos y por la cápsula articular y el tendón y el ligamento, perdón, que cierra la corredera para transformarla en un túnel, ¿sí? Entonces todo esto que estamos viendo acá es el subescapular. Y el subescapular ocupa toda la cara anterior del omóplato. ¿Se acuerdan que la cara posterior estaba dividida por la espina, pero la cara anterior no? Entonces, toda la fosa subescapular está ocupada por este músculo, que es el músculo subescapular. Y de toda esa fosa, del lugar donde se inserta, se dirige hacia el húmero para terminar en la tuberosidad anterior, que era la más chiquita, que es el troquín. ¿Sí? Es el único músculo que se inserta en el troquín. En el troquíter va supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. En el troquín solamente el subescapular. ¿Sí? Y esos 4 músculos forman el manguito rotador. ¿Sí? Este va a estar en relación acá desde el borde espinal hacia anterior en una porción con el serrato mayor, que es un músculo que vimos en el parcial anterior, ¿se acuerdan? Serrato mayor o anterior, que nacía en el borde espinal del omóplato y de ahí se dirigía a las 9 o 10 primeras costillas por diferentes fascículos, ¿sí? Entonces, nacen juntos y después se separa el serrato mayor de las costillas y este se va hacia afuera para dirigirse al húmero, ¿sí? Este va a ser rotador interno, ¿sí? Porque viene desde la parte posterior hacia el tubérculo anterior del húmero, entonces cuando se contrae hace que el húmero gire hacia adentro, ¿sí? Y también obviamente aductor porque lleva hacia la línea media al húmero. Y es uno de los músculos coaptadores, se llaman, de la articulación, porque fíjense que dice aplica la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea, o sea que es como que lo aprieta y hacen los cortos, los de atrás, y empujan o tiran la cabeza del húmero hacia adentro y hacia la línea media. Entonces se llaman músculos coaptadores.
Bueno, manguito rotador ya hablamos un poquito, es el grupo de músculos del hombro cuya función justamente es la rotación, ¿sí? Entonces, ese grupo de músculos que tienen como función la rotación está formado por el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. De todos los que vimos recién, los que no participan son deltoides y redondo mayor, ¿sí? Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar todo eso y volvemos a repasar la acción, el supraespinoso no tiene acción rotadora, ¿sí? Quedó metido en el grupo porque lo agarraron y los metieron todos en la misma bolsa, pero ¿sí? No tiene acción rotadora. El supraespinoso está dentro del grupo, más que nada porque comparte inserción, pero no por compartir acción, ¿sí? Bien. ¿Vieron que acá dice ver archivo de hueco axilar? Van a encontrar en el mosaico de músculos del miembro superior un PDF chiquito, ¿sí? Que hace toda la descripción de lo que es el hueco axilar, ¿sí? Básicamente sería como lo que vimos hace un ratito, que eran los triángulos y los cuadriláteros, pero esto es un espacio, ¿sí? O sea, también es un espacio profundo que está ubicado a nivel del hueco justamente de la axila, a nivel de la axila, ¿sí? Y que tiene igual, lo estudiamos igual que estudiamos recién, un contenido y un continente, ¿sí? El continente va a estar formado por, si ustedes se fijan, los colores, 4 paredes, ¿sí? Es como una pirámide que está inclinada hacia adentro y hacia arriba y que su vértice ha sido seccionado, o sea, una pirámide truncada, ¿sí? Cuando ustedes lean cono truncado, pirámide truncada, es que le cortaron la punta, ¿sí? Entonces no tiene vértice, no tiene un ángulo agudo, sino que ha sido cortado, ¿sí? Y va a tener 4 paredes, un vértice y una base, ¿sí? Y además va a tener todo un contenido que corresponde a todo lo que nosotros vamos a encontrar en la axila, que no sea ni piel, ni tejido graso, ni músculo. O sea, vasos, nervios y ganglios linfáticos. ¿Sí? Lo tienen todo en el archivito ese que está, ya está habilitado en el campo. Vamos a pasar ahora a los músculos del brazo. Vimos recién, perdón, todo lo que era el hombro. ¿Sí? Ahora vamos a ver músculos del brazo. El brazo sí se va a dividir en regiones. Vamos a tener una región anterior y una región posterior. ¿Sí? En la región anterior vamos a encontrar el bíceps braquial, que es el más conocido de todos los músculos del brazo y que ya hemos hablado bastante, ¿sí? Que tiene una inserción proximal dividida en 2 porciones, una porción corta y una porción larga. También lo van a encontrar como en el gráfico cabeza larga y cabeza corta, ¿sí? Creo que alguno por ahí puede nombrarlo como basto también, pero nosotros normalmente le llamamos porción corta o porción larga o cabeza corta y cabeza larga, ¿sí? La cabeza larga del bíceps o porción larga es la que vimos que se metía dentro de la articulación, cruzando por entre medio de los 2 tubérculos de la extremidad superior del húmero, la corredera occipital, cruza por debajo, por dentro de la articulación, o sea, se mete dentro de la cápsula articular, cruza por debajo de la cápsula entonces, ¿sí? Pero dentro de la articulación, para alcanzar el tubérculo supraglenoideo, ¿sí? O sea que se inserta en el omóplato una vez que atravesó la articulación para llegar hasta ahí. Y después tenemos la porción corta o cabeza corta, que esa cruza un poco por delante de la articulación y va al vértice de la apófisis coracoides, ¿sí? Esas 2 porciones o 2 cabezas se van a fusionar, es decir, que se van a unir y se van a hacer un solo cuerpo muscular hacia abajo para terminar en un tendón que le es común a las 2 porciones musculares en la tuberosidad bicipital del radio. ¿Se acuerdan que debajo de la cabeza y del cuello del radio encontrábamos la tuberosidad bicipital?
o tubérculo para el bíceps, o no me acuerdo cómo más lo habían nombrado, ¿sí? Ahí va a insertarse el bíceps. O sea que si nosotros nos ponemos a analizar un poquito este músculo, fíjense que desde su origen hasta su inserción atraviesa dos articulaciones, ¿sí? O sea, va a estar cruzando la articulación del hombro arriba y va a estar cruzando la articulación del codo abajo. ¿Por qué les digo esto? Porque los músculos que atraviesan más de una articulación tienen acción en ambas articulaciones, ¿sí? O sea que no podemos decir que el bíceps solamente es flexor de codo, ¿sí? Sino que también tenemos que decir o contar qué es lo que hace a nivel del hombro, ¿sí? Entonces, va a tener a nivel del codo como acción la flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? También va a realizar la supinación si el antebrazo está en pronación. ¿Se acuerdan cómo eran esos movimientos? Eso. Pronación, cuando siempre ponemos el codo a 90, la palma de la mano mira hacia abajo, ahí decimos que está en pronación, ¿sí? Desde esa posición, si se contrae el bíceps, va a llevar el antebrazo a la supinación, ¿sí? Y además va a flexionar el codo, o sea, lleva el antebrazo hacia el brazo. Eso es sobre la articulación del codo. Ahora, sobre la articulación del hombro, la acción que va a tener es flexionar el brazo. ¿Cómo sería flexionar el brazo? Es el húmero hacia anterior, ¿sí? Lleva el húmero hacia adelante. Flexiona el brazo y lo aduce, o sea que lo pega al cuerpo o hicimos una flexión previa, lo lleva hacia anterior. ¿Se acuerdan de la flexoextensión horizontal que habíamos hablado? Bueno, este va a ser la flexión, ¿sí? Por esta porción, por la porción corta, me cuesta manejar el mouse, por la porción corta va a llevar el brazo hacia adentro, hacia la aducción. Y la porción, las dos juntas hacen la flexión, ¿sí? Siempre presten atención a eso, a cuántas articulaciones atraviesa un músculo. Obviamente los músculos posteriores, por ejemplo el tronco, atraviesan un montón porque están todas las de la columna. No van a tener una acción individual sobre cada una, sino en conjunto. Pero estos, los de los miembros, sí tienen acciones individualizadas sobre una articulación u otra. Bueno, este es el compañero de la porción corta del bíceps. ¿Sí? Ven, acá está la clavícula, ahora sí, queda mucho más arriba, ¿sí? Y acá vemos el córaco braquial, ¿sí? El córaco braquial va desde la apófisis coracoides a la porción media del brazo en su parte interna, ¿sí? Punto, acá arriba se inserta con la porción corta del bíceps. El bíceps sigue y este queda en el húmero, o sea que este atraviesa una sola articulación y va a tener acción solamente sobre la articulación del hombro, ¿sí? ¿Qué les parece que va a hacer? Flexiona el brazo. Más que flexión, sí, también aducción, ¿sí? Flexiona también, sí. Entre los que llevan hacia anterior está también el coracobraquial, ¿sí? Bueno, y este va a estar inervado por nervio músculo cutáneo. Por ahí yo no les leo tanto eso, pero, o no se los digo, pero tienen todo acá, ¿sí? Bien. El otro que nos queda de la porción anterior o del grupo anterior es el braquial anterior. Fíjense que el braquial anterior es más inferior que los otros, ¿sí? Y es un músculo monoarticular. Se atraviesa solamente la articulación del codo sobre la única que va a tener acción, ¿sí? En realidad, bueno, acá teníamos un complejo de articulaciones, pero la tomamos como una para la función que tiene. La inserción proximal es el que nace donde termina el deltoides, o sea, la impresión deltoidea o B deltoidea del húmero, ¿sí? Termina el deltoides, nace braquial anterior. Y de ahí se dirige hacia abajo para terminar en la apófisis coronoides del cúbito, ¿se acuerdan? Por delante apófisis coronoides y por detrás olecranon, ¿se acuerdan? Bueno.
ahí va a ir a insertarse el braquial anterior. Y este músculo, ¿sí? Solamente va a tener una acción, que es la flexión del antebrazo sobre el brazo, nada más, ¿sí? Y después nos queda la región posterior, que está formada por un solo músculo, ¿sí? Que es el tríceps braquial, pero que en realidad es un músculo que tiene 4 vientres musculares o 4 porciones, perdón, 3. Tríceps tiene 4. Tríceps porque tiene 3 porciones, ¿sí? Que son la porción larga, ¿sí? Que es la que llega al tubérculo o la carilla que se ubica por debajo del glenoide del omóplato, ¿sí? De la articulación. Y después va a tener 2 porciones que son el vasto interno y el vasto externo, que se insertaban por arriba y por debajo del canal de torsión, ¿se acuerdan? ¿Sí? El vasto interno por debajo y por dentro del canal de torsión, el vasto externo por arriba y por fuera. El canal de torsión era esa línea oblicua, ese canal que atravesaba oblicuamente de adentro a afuera y de arriba hacia abajo la cara posterior del húmero, ¿sí? Los 3 fascículos, el que viene desde el omóplato y los otros 2, se juntan, se fusionan y van a terminar en un tendón común en lo que es el olecranon del cúbito, ¿sí? El olecranon del cúbito. Entonces, fíjense que de este músculo vamos a tener una porción que es biarticular, que es la porción larga, que va a tener acción sobre el hombro, sobre el codo, y 2 porciones que son monoarticulares, o sea que solamente van a actuar sobre el codo. Por lo tanto, este va a ser mucho más potente a la hora de realizar una acción a nivel del codo que del hombro, ¿sí? ¿Se entiende? Porque tiene más cantidad de fascículos musculares actuando sobre el codo. Este es el extensor del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Y por su porción larga va a ser aductor, es decir, que va a aproximar el brazo al tronco. Bueno, y ahora vamos a ver los músculos del antebrazo. Estos sí se dividen en más cantidad de regiones y planos, ¿sí? Acá se empieza a complicar un poco la cuestión. Acá vamos a tener 3 regiones que son anterior, externa y posterior, ¿sí? Y cada una de esas regiones va a tener diferentes planos musculares, es decir, que hay un grupo de músculos que se ubican superficialmente, otros un poquito más profundos, otros más profundos y otros bien profundamente, ¿sí? Y también vamos a encontrar algunos grupos musculares que comparten una inserción común y por lo tanto se agrupan bajo una misma denominación. Empezamos con la región anterior, es decir, lo que vamos a encontrar en la cara anterior del antebrazo. Acuérdense que la cara anterior, desde la posición anatómica, es la palma mirando hacia adelante, el pulgar hacia afuera, ¿sí? Esta región va a tener 8 músculos en total y van a estar dispuestos en 4 planos musculares, ¿sí? Que no se dividen homogéneamente, o sea que no son 2, 2, 2 y 2, sino que vamos a encontrar en el primer plano 4 músculos, si no me equivoco, que son el pronador redondo, palmar mayor o palmar largo. Fíjense que lo pueden encontrar con cualquiera de los 2 nombres. Palmar menor o flexor radial del carpo, ¿sí? Y cubital anterior o flexor cubital del carpo. Está cambiando toda la nomenclatura y nosotros enganchamos justo en esa época, así que nos tenemos que aprender los 2 nombres. Qué mala suerte. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, esto sería el codo, estaría visto así, ¿sí? La imagen. O sea, esto sería superior y esto sería inferior, desde la posición anatómica. El codo, y acá estaría, por acá estaría la muñeca, ¿sí? ¿Se ubican ahora? Acá está la articulación del codo. O sea que lo estamos mirando así, ¿sí? Y vamos a ver que todos estos que están acá, que están en color verde, fíjense, acá tenemos
un título en color, del mismo color que dice músculos epitrocleares. ¿Se acuerdan de la epitróclea? Eminencia que estaba por dentro o más hacia medial de la tróclea del húmero, para la articulación del codo. Bueno, todos nacen juntos ahí, ¿sí? Todos juntos están originándose en la epitróclea del codo. Por eso se llaman epitrocleares. Y si miramos con detalle, vamos a ver que tenemos pronador redondo, ¿sí? De la epitróclea hacia el radio, ¿sí? La epitróclea estaría sobre el borde cubital, ¿no? Hacia el radio, pronador redondo. Después tenemos un poquito más hacia la línea media, el flexor radial del carpo, ¿sí? Que era el palmar menor. Después tenemos el palmar largo o palmar mayor. Y después tenemos más hacia el borde cubital, el flexor cubital del carpo, ¿sí? Ese sería el plano superficial o el primer plano de los 4 planos musculares que corresponden al antebrazo. En el segundo plano vamos a encontrar un solo músculo, ¿sí? Solito, es el flexor común superficial de los dedos, ¿sí? Y el flexor común superficial de los dedos tiene una inserción en la epitróclea también. Por eso también está en color verde y por eso lo vemos junto acá con los del plano superficial. Pero fíjense que es como que nace de abajo, ¿ven? Que se pierde entre los otros, pero todos nacen de la epitróclea, ¿sí? Entonces, primer plano completo y segundo plano también porque es uno solo, ¿sí? Los 2 primeros planos, músculos epitrocleares. El tercer plano está formado por el flexor largo del pulgar y el flexor común profundo de los dedos. Esos no nacen del húmero, sino que van a estar naciendo de los huesos del antebrazo. Ustedes después se leen las inserciones, yo solamente le puse los nombres, ¿sí? Y por último, el cuarto plano, ¿sí? Cuarto y último plano, va a ser el pronador cuadrado, otra vez un solo musculito, ¿sí? Que lo vamos a encontrar en la parte inferior del antebrazo dispuesto de forma transversal, ¿sí? Es un músculo raro porque pocos músculos se disponen de esa manera. Entre 2 huesos está dispuesto así de forma transversal en la extremidad inferior del antebrazo. Bueno, epitrocleares ya dijimos, entonces es un grupo de músculos que se disponen en la región anterior del antebrazo, cuya inserción proximal es común para los 5 músculos y es la epitroclea del húmero, ¿sí? Así que si encuentran alguna preguntita que diga músculos epitrocleares y les nombra como 8, esa no es, ¿sí? Y si tiene 3, esa tampoco es. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, acá tienen todas las inserciones. Miren, yo pensé que no estaban, no me acordaba. El pronador redondo, que es el primero que nombramos, esta es otra imagen, ¿sí? Ahora se entiende mejor. Esta, ¿sí? Es del otro lado. Esto sería interno y esto sería externo, ¿sí? ¿Se ubican? Vista anterior, o sea que de este lado, ¿a quién vamos a encontrar? ¿Al meñique o al pulgar? De este lado, el pulgar. Y de este lado, el meñique. Y acá estaría el tronco, ¿se ubican? ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos el primero que es el pronador redondo, ¿sí? Acá todos naciendo de la epitróclea, ¿sí? Se va a dirigir a la parte media de la cara externa del radio, ¿sí? Pronador redondo en color amarillo. En color verde, por debajo vamos a tener el flexor radial del carpo palmar largo, que se inserta por debajo en el segundo metacarpiano, ¿sí? En la base del segundo metacarpiano. ¿Se ubican? ¿Se acuerdan? Bien. Después tenemos el palmar menor, ¿cómo más se llamaba? Flexor radial del carpo, o flexor cubital. Flexor cubital. Ay, yo me pierdo con esos nombres nuevos. No, este es el flexor radial entonces. Bueno, que va a la aponeurosis de la palma de la mano, ¿sí? Ese no tiene una inserción ósea en la extremidad inferior.
sino que va a la aponeurosis palmar. ¿Sí? Y por último tenemos el cubital anterior que va al olecranon y al pisiforme. Acá está mal, de la epitróclea, no fue nunca al olecranon. Va al pisiforme y al piramidal. Y estos van a ser flexores de la mano. ¿Sí? Y el flexor común superficial de los dedos, que yo les dije, tiene una inserción en la epitróclea, ¿sí? Es una en su origen es una de las inserciones, y la otra es en la cara anterior del radio por debajo de la tuberosidad bicipital, ¿sí? Tiene toda una amplia inserción ahí. Y de ahí se dirige hacia la mano, ¿sí? Para terminar por dos lengüetas, ¿sí? En la base de la segunda falange de los dedos. ¿De qué dedos? De los 4 últimos dedos, ¿sí? O sea que en el pulgar no tenemos flexor superficial. El pulgar tiene sus propios dedos, sus propios músculos, perdón, ¿sí? Que lo accionan, sus propios músculos motores. ¿Sí? Este músculo va a dirigirse solamente a los 4 músculos, a los 4 últimos dedos. Después tenemos el flexor profundo de los dedos, que lo vemos acá, ¿sí? Cara anterior del cúbito y aponeurosis antebraquial. Y va a terminar por un tendón que va a la base de la tercera falange, ¿sí? De los 4 últimos dedos. O sea que este llega más lejos que el flexor superficial. Al flexor superficial se le dice perforado y al flexor profundo se le dice perforante. ¿Por qué? Vamos a volver un poquito para atrás. Y ustedes no sé si alcanzan a ver ahí que se ven como dos lengüetas, ¿sí? El tendón del flexor superficial se separa, cada uno de los tendones en cada dedo se separa en dos lengüetas y va a ir a agarrar así la base de la segunda falange. Y el otro viene y cruza como por dentro de un túnel y sigue hasta la base de la tercera falange. Por eso a uno se le llama... ¿Cómo? Sí. Y el otro es el que va más lejos, cruza por dentro y llega hasta la base de la tercera falange, se le llama perforante. ¿El primero cómo se llamaba? Perforado. Se le dice perforado y el otro es perforante. Pero en realidad es flexor superficial y flexor profundo. Después vamos a tener el flexor largo del pulgar. Como les decía, el pulgar tiene sus propios músculos motores, que va desde la cara anterior del radio, ¿sí? Y la membrana interósea. ¿Se acuerdan de la membrana interósea? Que estaba entre los dos huesos del antebrazo, ¿sí? Y ese va a ir a terminar por un tendón común, digamos, por un único tendón, acá en la base de la tercera falange. Acuérdense que el pulgar no tenía la falange media, ¿sí? Entonces este va a ser el flexor largo del pulgar. Y después tenemos el pronador cuadrado, que les había dicho es este cortito que está en la extremidad inferior del antebrazo, con fibras transversales que van del cúbito al radio, ¿sí? Después tenemos la región externa. Todo eso que vimos hasta ahora es región anterior del antebrazo, ¿sí? Después tenemos la región externa que comprende 4 músculos que van a ser el supinador largo, que lo vemos acá, ¿sí? Fíjense que el supinador largo viene de la parte más inferior del cuerpo del húmero, ¿sí? Nos llega hasta las eminencias que están laterales a la articulación o a las superficies articulares, no llega al epicóndilo en realidad, ¿sí? Sino que está por arriba del epicóndilo, borde externo del húmero, y de ahí se dirige hacia abajo para terminar en la apófisis estiloides del radio. ¿Se acuerdan? Estiloides del radio, estiloides del cúbito. Sí, este viene a la estiloides del radio. ¿Sobre qué articulación va a tener acción? Sobre la articulación del codo, ¿sí? Este lo que hace en realidad es
flexión de codo, más allá de que su nombre sea supinador largo. ¿Sí? Solamente va a ser supinación cuando nosotros estamos en posición de pronación máxima. ¿Sí? Y de ahí hasta la línea media. Si nosotros queremos ver la acción del supinador largo, ponemos la mano así, ¿sí? Le apoyamos la parte de abajo del escritorio, la mesa, y hacemos fuerza para arriba. Y ahí se siente y se ve la contracción del supinador largo. ¿Sí? Después tenemos el primer radial externo, que está ubicado por debajo de esto. Esto sería el borde cubital también, el borde radial, perdón, del miembro superior. ¿Sí? Por debajo del precedente, o sea que si lo miráramos en esta imagen estaría acá, en este lugar. ¿Sí? Ahí nace, ese es su origen. Y de ahí se dirige a la base del segundo metacarpiano, pero en la cara dorsal. ¿Sí? En la cara palmar, ¿quién estaba en la base del segundo metacarpiano? ¿Qué músculo se insertaba en la base del segundo metacarpiano, pero en la cara palmar? El palmar mayor. ¿Sí? Y en la cara dorsal, el primer radial externo. ¿Sí? Por ahí vayan acordándose. Van los dos al mismo lugar, pero uno por la cara dorsal y el otro por la cara palmar. Después tenemos el segundo radial externo. Fíjense que acá apareció el colorcito verde otra vez. ¿Sí? Para un nuevo grupo de músculos. El segundo radial externo que por arriba se inserta en el epicóndilo. O sea que si venimos de arriba hacia abajo tenemos supinador largo, primer radial externo y segundo radial externo, y ese ya puede insertarse en el epicóndilo. O sea que acá se viene otro grupito, serán epicondilios, ¿no? Sí. Bueno. Y de ahí se dirige igual que el otro, ¿sí? Igual que el primer radial, pero va a la base del tercer metacarpiano. El primero va a la base del segundo, el segundo va a la base del tercero. ¿Sí? Y el supinador corto, que es el último de este grupo, ¿sí? Nace en el epicóndilo también y un poco por debajo y por detrás en el cúbito, ¿sí? En el borde externo del cúbito. De ahí envuelve el radio y se dirige hacia la cara anterior del mismo, o sea, hacia la cara anterior del radio. Lo envuelve y va hacia la cara anterior y en parte también al ligamento anular de la articulación radiocubital superior. ¿Sí? Este es el verdadero supinador. ¿Sí? Bueno, y nos queda la región posterior, que tiene varios también, son 8 músculos, están dispuestos en 2 planos o en 2 capas, como quieran, es lo mismo. ¿Sí? Y vamos a tener una capa que es más superficial, donde vamos a encontrar ahora al extensor común de los dedos. ¿Se acuerdan que vimos flexor, superficial y profundo? Acá hay extensor común, o sea que es uno solo, no hay dos. ¿Sí? Para flexionar sí hay dos, para extender tenemos uno solo. Después tenemos del extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, ¿sí? Que va a extender justamente el dedo meñique por separado. El cubital posterior, porque teníamos un cubital anterior, ¿sí? El cubital posterior, y el anconio, que es un músculo chiquitito que encontramos en la cara posterior de la articulación del codo. ¿Sí? Eso sería la capa superficial. Y la capa profunda, o sea, los que están más más en contra del esqueleto del antebrazo, vamos a encontrar el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar, fíjense, 3 para el pulgar, y el extensor propio del índice. ¿Sí? Y ahí terminan los 4 más profundos. Así como teníamos en la cara anterior los epitrocleares, acá tenemos los epicondílicos. ¿Sí? Solamente el supinador corto.
y el segundo radial. ¿Sí? Por eso estaban en verde. Segundo radial externo y supinador corto están en verde porque son epicondilios. Y los otros epicondilios son los de la capa superficial, que son extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. ¿Sí? Son 6 músculos y su inserción proximal es común para los 6 en el epicondilio. Vamos a verlos uno por uno. ¿Sí? Extensor común de los dedos, estamos en el plano o capa superficial. Este va desde el epicóndilo, como dijimos, porque era epicondilio, y se va a extender igual que los flexores a los 4 últimos dedos nada más. ¿Sí? El pulgar siempre queda fuera de estos músculos. ¿Sí? Y este sí va a llegar hasta la base de la tercera falange porque no hay otro extensor, o sea que el extensor común va a ir insertándose en todas las falanges, ¿sí? Va a tener una expansión, digamos, de tendón para cada una de las falanges. Y el extensor propio del meñique, que nace en el epicóndilo, ¿sí? Y se dirige hasta la base de la tercera falange, pero solamente del dedo meñique. ¿Sí? El cubital posterior, que ya habíamos hablado de él, también nace en el epicóndilo, pero hacia abajo se dirige, otra vez puse olecranon, al borde posterior del cúbito, ¿sí? Y a los huesos, pequeños huesos del carpo, ¿sí? Y el anconio, que sería el otro, van a ser por arriba en el epicóndilo, pero se dirige hacia atrás y va a la parte posterior del borde posterior del cúbito y del, ahora sí, del olecranon. ¿Sí? ¿Está? Este chiquitito es parecido al supinador corto, pero se dirige hacia atrás. ¿Sí? Va a cubrir la articulación del codo por detrás. Y la capa profunda está formado por músculos más pequeños, ¿sí? Que se dirigen solamente al pulgar y al índice, y van a ser el abductor largo del pulgar, que nace por arriba, ¿sí? En la cara posterior del cúbito, del radio y membrana interósea, o sea, todo el esqueleto del antebrazo, y de ahí se dirige a la base del primer metacarpiano, ¿sí? El extensor corto, que nace un poquito por debajo el abductor solamente en el radio, ¿sí? Y de ahí se dirige a la base de la primera falange del pulgar, el extensor corto, y el extensor largo que nace por debajo de este, un poco por debajo de este, pero más en la parte, en el radio, perdón, no en el cúbito, este nace en el cúbito, este nace en el radio, y llega hasta la base de la tercera falange, ¿sí? El extensor largo entonces del pulgar va a la tercera falange, el extensor corto va a la segunda y el abductor a la base del metacarpiano. ¿Sí? Y por último tenemos el extensor propio del índice que nace en el tercio inferior del cúbito y que se va a dirigir hasta la tercera falange del índice. ¿Sí? El hecho de que el índice y el meñique tengan extensores propios es lo que nos permite hacer el gesto del cornito, ¿sí? De poder flexionar los 2 dedos medios y dejar los otros 2 extendidos. No se podría si hubiera si hubiera un extensor común para todos los dedos. ¿Sí? Se puede porque tanto el índice como el meñique tienen su extensor individualizado. Bueno, y vamos a ver otro reparo anatómico, ¿sí? Que se llama tabaquera anatómica, que es un espacio que queda en la base del pulgar, que lo vemos acá en esta imagen, haciendo esa posición de la mano y del pulgar sobre todo, ¿sí? A algunos se les marca, a otros no.
prueben y fíjense. Es una región oval que está dispuesta entre los músculos abductor largo, extensor corto y extensor largo del pulgar, que son los que vimos recién en el plano profundo. ¿Sí? Acá, extensor corto y por este lado, abductor largo y extensor corto y extensor largo del pulgar. ¿Sí? El borde externo está formado por el abductor largo y el extensor corto, y el borde interno está formado por el extensor largo del pulgar. En el piso de la tabaquera anatómica vamos a encontrar el hueso escafoides. ¿Se acuerdan? El primero de la primera fila, yendo de fuera adentro. ¿Sí? Y el contenido, o sea, ¿qué vamos a ver ahí en la profundidad de esa tabaquera si nosotros sacáramos la piel, resecáramos la piel? Lo que vamos a encontrar va a ser los tendones del primer y segundo radial externo, ¿sí? Los tendones, ¿se acuerdan? Que iban a la base del segundo y tercer metacarpiano en su cara dorsal, y la arteria radial. Eso es lo que va a estar pasando por ese lugar. Acá tienen toda la disposición de los músculos. Abductor largo y extensor corto, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el extensor largo. Esos son los tendones. ¿Sí? Y ese es el espacio oval que queda dispuesto en la base del pulgar. Ahí. ¿Qué vamos a ver en el fondo? Los tendones de primer y segundo radial y la arteria. ¿Sí? Bueno, otros espacios que tenemos que tener en cuenta son el canal del pulso, el túnel carpiano y el canal de Bouchon. ¿Sí? El canal del pulso es el lugar donde se toma justamente el pulso en la muñeca. ¿Sí? Y va a estar ubicado entre el tendón del supinador largo por fuera y el tendón del palmar mayor por dentro. ¿Sí? Entre esos dos tendones vamos a encontrar la arteria radial, donde vamos a medir el pulso, ¿sí? O donde vamos a poder percibir el pulso en la mano. El túnel del carpo va a quedar ubicado en ese sitio, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar, en realidad lo importante que encontramos ahí es el nervio mediano, ¿sí? Habrán escuchado que hay muchas personas que sufren de túnel carpiano. Y en realidad lo que ocurre es que se estrecha el túnel, comprime el nervio mediano y da toda una serie de síntomas relacionados justamente con la inervación de los músculos de este nervio y de la piel. Y por último tenemos el canal de Bouchon, que está más hacia afuera del palmar menor y por dentro del cubital, perdón, por dentro del palmar menor y por fuera del cubital anterior, ¿sí? Que es por donde va a cruzar el nervio cubital. ¿Sí? Bueno, nos quedan los músculos de la mano, de los cuales creo que solamente les vamos a pedir que sepan los nombres, para el parcial digo, ¿sí? Y que van a estar divididos en 3 regiones, y ahí los agrupamos en 3 regiones. Las regiones de la mano son región palmar externa o eminencia tenar, región palmar media y región palmar interna o eminencia hipotenar. ¿Sí? Tenar, sí, región palmar externa o eminencia tenar, región palmar media y palmar interna o eminencia hipotenar. La eminencia tenar va a estar toda relacionada con el pulgar, la eminencia hipotenar con el meñique y la región palmar media con los demás dedos. ¿Sí? Tenar es pulgar. Eminencia tenar. La eminencia tenar va a estar compuesta por 4 músculos que van a ser el abductor corto del pulgar, ¿sí? El flexor corto del pulgar, el oponente y el aductor. ¿Sí? O sea, abductor y aductor, oponente y flexor corto. ¿Sí? Ahí por ahí es más fácil de acordarse. Y fíjense que yo les puse la inervación de cada uno, que eso sí es importante que se acuerden. ¿Sí? La región palmar interna, que está
en relación al dedo meñique, ¿sí? O eminencia, que también se denomina hipotenar, también comprende 4 músculos, pero acá todos los músculos están inervados por el nervio cubital, no están repartidos como en este. Fíjense que acá se reparten entre nervio mediano y nervio cubital, la eminencia tenar. La hipotenar es solamente nervio cubital y va a estar formada por el palmar cutáneo, ¿sí? El aductor del meñique, por supuesto, flexor corto del meñique y oponente del meñique, ¿sí? Y por último, la que tiene más cantidad de músculos es la región palmar media, que está compuesta por 2 grupos musculares que se denominan músculos lumbricales y músculos interóseos, ¿sí? Los músculos lumbricales son 4, tienen una disposición bien palmar, es decir, están más hacia la palma de la mano, ¿sí? Y se van a estar insertando en los tendones del flexor profundo, ¿sí? No tienen un origen óseo, sino que se insertan entre los tendones del flexor profundo. Y se van a dividir 2, o sea, los 2 externos van a estar inervados por el nervio mediano y los 2 internos por el nervio cubital. Y están repartidos, digamos. Después los vamos a ver la imagen de cómo son cada uno. Y los interóseos están todos inervados por el nervio cubital y que sí se insertan entre los huesos, entre los metacarpianos, ¿sí? Por eso se llaman interóseos, están entre los huesos, están ocupando los espacios de los metacarpianos y se dividen en palmares y dorsales, ¿sí? Estos son 7 en total, 3 palmares y 4 músculos interóseos dorsales. ¿Ven? Acá vamos eminencia tenar y acá estamos viendo el aductor del pulgar, el flexor corto, ¿sí? El abductor del pulgar y el oponente, ¿sí? Fíjense que están todos en relación con el pulgar. Y en la eminencia hipotenar vamos a tener el aductor corto del pulgar, el flexor corto, del meñique y el oponente del meñique, ¿sí? Son menos voluminosos los de la eminencia hipotenar. Y en la región palmar media, acá vemos los lumbricales que yo les decía que tienen una disposición bien palmar y que están entre los tendones del flexor profundo de los dedos. Estos nacen, ¿sí? En los tendones, se originan, digamos, en los tendones del flexor profundo de los dedos y todos miran hacia el borde cubital de la mano, ¿sí? La inserción distal sería, ¿ven? Todas las inserciones distales miran hacia el borde cubital de la mano, ¿sí? Estos son los músculos lumbricales. Los interóseos palmares nacen entre los metacarpianos, en los espacios interóseos, y los palmares miran hacia afuera del eje de la mano, ¿sí? O sea, el eje de la mano sería el dedo medio, ¿sí? Nosotros consideramos el dedo medio como eje de la mano. La inserción distal de los interóseos palmares va hacia afuera, ¿sí? Se aleja del eje, mira hacia afuera del eje, ¿se entiende? Y los interóseos dorsales, todos miran hacia el eje de la mano, del dedo de la mano. No, a mí no me quedó claro mucho eso. ¿No quedó claro? Miren, los lumbricales todos en su inserción distal miran hacia el borde cubital. El borde cubital sería este, ¿no es cierto? El borde cubital se llama al borde del lado del cúbito, ¿sí? Esos por su inserción distal, todos miran hacia el borde cubital de la mano, ¿sí? Los interóseos palmares por su inserción distal se alejan del eje de la mano. El eje de la mano sería el dedo medio, ¿sí? O mayor. Ese es el eje. La inserción distal de los interóseos palmares se aleja del eje de la mano, ¿sí?
Y la inserción distal de los interóseos dorsales mira o se acerca al eje de la mano, ¿sí? Miran hacia el dedo medio. ¿Quedó más claro ahora? Sí, sí, gracias. Bueno, fíjense, por la inserción que tienen los interóseos palmares, que se alejan, su inserción distal se aleja del eje de la mano, ¿qué les parece que van a hacer? A ver, si yo quiero acercar esto, lo quiero traer para acá, juntan los dedos, aducen los dedos, ¿sí? Aproximan los dedos en realidad, ¿sí? Estos van a hacer separación. Los interóseos dorsales, esos separan los dedos, ¿sí? Y los lumbricales, que yo les decía, tienen una disposición bien palmar entre los tendones del flexor profundo de los dedos. Fíjense que no se ve dónde terminan, se van para la cara dorsal de la primera falange. Entonces, eso es lo que hacen es esto. Flexionan la primera falange, porque se van a insertar en el tendón del extensor de los dedos. Nacen en el flexor y terminan en el extensor. Entonces, extienden segunda y tercera falange y flexionan la primera. Hacen el techito. ¿Sí? Demasiada información para un solo día. Terminamos. Chicos, la semana que viene ya es huesos y articulaciones de miembro inferior. Así que vayan leyendo, porque 2 clases más y se terminó la segunda parte. ¿Sí? Se viene rápido el segundo parcial. Bueno, Profe, pregunta, ¿hay fecha ¿cómo? del segundo parcial ya? Que si hay fecha ya Fecha, del segundo parcial. y ustedes hagan este cálculo. Fecha precisa creo que no hay, pero piensen que nos queda la semana que viene huesos y articulaciones de miembro inferior, músculos, la semana siguiente. ¿Sí? No sé, 3 semanas, sí. 2 de octubre seguramente, ¿no? El próximo teórico sería el 30. El otro, la primera semana de septiembre, de octubre, y la otra. 14, 14, 15, esa, sí, mediados de octubre. Exacto, mediados de octubre. 14 porque es Profe, en el feriado. cronograma dice el 28 de octubre. ¿Lo cambiaron el cronograma o está el primero? No, está actualizado. Bueno, yo me voy a asesorar y les aviso, porque puede ser que dé para más, para extender un poquito más. Profe, supuestamente había una clase de repaso antes del parcial. Ah, por eso. Es por eso entonces. Entonces se va a fines de octubre. Se va a fines de octubre. Qué bueno para ustedes. Qué bueno. Respiren. Sí, nosotros en realidad tenemos que contar la semana porque tenemos un número estipulado de semanas por cuatrimestre y no nos podemos mover de ahí. O sea, y las últimas semanas tienen que ser, la semana 15 es para los especiales y las 2 anteriores parcial y recuperatorio. Podemos terminar antes, pero no después, digamos, no nos podemos extender más. Pero a lo mejor nos da para fines de octubre. No he mirado. Puede ser, puede ser. Claro, para que terminen de dar los prácticos debe ser. Nosotros damos una clase teórica de repaso y esa semana ustedes dan el último práctico. Y entonces a la semana siguiente el parcial. Sí. Bueno, ¿cómo? Sí. Con Azogaray los miércoles a las 8. Sí. Todos acá, en el salón, acá. Porque van a tener la comisión de él y otra más porque hay otra profe que pidió licencia. Sí. Pero es una semana nada más lo de ella. Se van a juntar todos ahí. Yo creo que ya les mandé quiénes, un solo grupo tiene que exponer y quiénes eran. Sí. Exacto. Sí. Sí, sí. ¿Listo, chicos? Bueno, nos vemos. Adiós.
Profe, disculpe. Sí, Yo tenía que ir al presencial hoy, pero yo no estoy en Villaguay y no pude viajar por el tiempo. no